Bienvenidos otra vez a nuestra clase de media semana. Estamos en nuestro libro de Romanos y esta semana estaremos viendo el versículo 7 al versículo 17. Romanos 1 del 7 al 17. Una vez más, Eric Burgos es mi nombre, de aquí de la iglesia de Grove en español. Espero, hermanos, que estén uniéndose con sus mesas y estén atentos a lo que está pasando y sobre todo que tengan ese intercambio de lo que Dios les está enseñando cada semana a través del libro de los Romanos. Vamos a ir al versículo número 7 rápidamente. Pablo, escribiendo a los Romanos, versículo 7 dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces, la semana pasada hablamos de la introducción de Pablo a la iglesia de Romanos. Hoy esta es parte de la introducción y el saludo del cual escribe a los hermanos que están ahí. Y me llama la atención lo primero que empieza a decir, dice, a todos los amados de Dios que están en Roma. O sea, es un saludo bastante personal, pero también bastante, podríamos decir, alentador el saber que Pablo les está diciendo, ustedes son amados de Dios. Imaginémonos este grupo de personas que están ahí, a los cuales Pablo no conoce, quizás gente que estaban juntándose en las sinagogas, en las casas, no sé. Algo estaban haciendo para juntarse y llega esta carta del apóstol Pablo a saludarlos con estas palabras. Ustedes son amados de Dios, son amados de Dios. Y en realidad todos sabemos que Dios ama a todo el mundo. Con mucha más razón sabemos que Dios ama a su iglesia. Y este tiempo en el cual la iglesia estaba pasando, este grupo de hermanos que estaban reuniendo bajo este imperio romano, necesitaban escuchar esas palabras. Dios los ama. ¿Dios ama a la humanidad? Sí. No vamos a entrar en detalles acerca de esto, pero sabemos que en realidad, al final de los tiempos, a los únicos a los que Dios no enseña o no va a mostrar amor es en el tiempo final aquellos que han rechazado su palabra, ¿verdad? O escogen la rebeldía, como dice la Biblia. Entonces, está hablando aquí a estas personas que están sometidas a Dios, que creen en el Señor, y Pablo dice, como un saludo de un padre a los hijos, dice, amados de Dios. Juan habla esto, capítulo 17, encontramos muchas palabras en la Biblia que hablan acerca de esta expresión de ser amados por Dios, como alguien ama a sus hijos. Es más, más adelante vamos a ver esto, como Romanos habla también, de que nuestro espíritu habla a Dios y dice, Abba Padre, ¿verdad? Entonces, empieza diciendo a ustedes los amados que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Llamarlos a ser santos, o ser llamados santos en la Biblia, quiere decir ser apartado por Dios. En un tiempo en el que estamos hablando aquí, donde esta gente, quizás no todos eran judíos, que no estaban tan acostumbrados a escuchar estas palabras. La palabra ser santos quiere decir ser separados para Dios. Los que estaban acostumbrados en el Antiguo Testamento sabían que el pueblo de Dios tenía, parte de su pueblo tenía que ser separado para el servicio de Dios. Los que servían en el templo, los sacerdotes, los levitas, las cosas que estaban adentro del templo eran cosas apartadas para Dios. Y Pablo usa aquí la misma palabra, la misma referencia, a ustedes que han sido llamados a ser santos. Otras palabras, que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, que han sido separados por Dios a través de lo que Cristo hizo, por supuesto, en la cruz. Luego sigue diciendo que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¡Wow! Estamos hablando de una iglesia que está en Roma. Tiempos muy difíciles, tiempos de persecución. Estaban en la metrópoli, en la ciudad más grande, lo que se conocía en ese tiempo como el mundo moderno, que era Roma. Y entonces Pablo les está escribiendo a estos hermanos, diciendo que el Señor les conceda de su gracia y de su paz. Todas estas cosas no eran muy comunes en ese tiempo. No contrastaban con lo que estaban viviendo ellos, ya que Roma estaba viviendo por un tiempo de mucha prosperidad, sí es cierto,
pero había mucha inmoralidad. De ahí encontramos el concepto y la historia de que los romanos empezaron a hacer ciertos circos y empezaron a hacer ciertos shows y cosas con esas, donde lo único que hacían era entretener a la gente, donde incluso se daba muerte a muchos cristianos, y había una prosperidad, podríamos decir, eh, monetaria, había mucho de eso, pero también había mucho pecado, había muchos problemas. Y entonces el concepto de santidad que Pablo habla aquí, y al decirles que el Señor les conceda gracia y paz, es un concepto eh, necesario para estos hermanos. Necesitaban escuchar que el Señor estaba con ellos, que tenían la paz de Dios, que tenían el favor, el gozo del Señor, tenían, como dice la palabra que usan aquí los hebreos, shalom, la paz del Señor. Dios, a través de Pablo, le está diciendo, hermanos, yo deseo que ustedes tengan paz y gocen de esta gracia del Señor. La gracia de Dios todos sabemos que es algo que hemos recibido que no merecemos. Y este pueblo que estaba aquí necesitaba mucho de la gracia de Dios. Más adelante estaremos viendo lo que quiere decir la gracia de acuerdo a la palabra de Dios. En los capítulos más adelante Pablo habla de esto, el Señor le habla de acerca de su gracia. Les habla de paz y tranquilidad aquí, en medio de un mundo de luchas, en medio de un mundo de hostilidad. Necesitaban escuchar palabras como estas. Y por eso Pablo se asegura de decir que la gracia y paz del Señor Jesucristo sea a ustedes. Quizá para nosotros no es tan necesario escuchar la palabra paz, porque no estamos pasando por momentos tan difíciles. Estamos pasando un momento incómodo quizás hoy en día, pero no estamos en persecución. No estamos teniendo iglesia bajo el suelo, no estamos siendo perseguidos y ser dados a muerte como estaban siendo estos hermanos. Y el escuchar esto, el Señor les da de su paz. Wow, muy difícil el tiempo que estaban pasando. Se cumple aquí lo que Jesús dijo, Juan 14, 27. Yo les dejo de mi paz les doy, ¿verdad? No es como la que el mundo da. No estábamos hablando de la paz que el mundo espera, una paz en el pueblo, una paz en la ciudad. Estamos hablando de una paz que viene del interior. En medio de sus temores, en medio de sus luchas, Pablo estaba deseando que esos hermanos disfrutasen de la paz del Señor. La fuente de la gracia y la paz en realidad solamente viene de Dios y todos lo sabemos. Fuera de Dios no podemos tener ninguna de estas cosas. La gracia es un regalo de Dios y la paz verdadera también solamente provee del Señor. Entonces empieza Pablo a expresar su deseo de visitar a sus hermanos y en el versículo 8 dice, en primer lugar doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. En el mundo entero se habla bien de su fe. Había un deseo del apóstol Pablo de conocer a estos hermanos por lo que había escuchado de ellos. No sabemos en realidad y no hay una base para decir exactamente cómo llegó el evangelio ahí hasta estos hermanos en Roma, pero Pablo quería ir con ellos y quería conocerlos, quería pasar tiempo con ellos y quería escuchar de ellos lo que Dios estaba haciendo. Por eso dice, doy gracias a Dios primeramente por ustedes. Wow. Doy gracias a Dios por ustedes. Imagínate en un saludo tan corto, pero tan profundo lo que quería decir él. Gracias a ustedes por lo que se escucha, por lo que se conoce en el mundo, lo que se conocía en el mundo de hoy en día, de ese mundo del cual estaba Pablo hablando, donde él había escuchado de sus dones, donde él había escuchado de las características que tenía esta iglesia, de cómo estaba creciendo, de cómo la gracia de Dios se había manifestado en ellos, de cómo vivían en tiempos difíciles, pero la iglesia estaba prosperando. Todo gracias a Dios, dice él ahí. Y sabemos que Dios tiene siempre cuidado de sus hijos donde quiera que sea. Pablo usa esta frase aquí que dice, la buena fama de la fe que se ha escuchado de ustedes por todo el mundo.
por todo el mundo. Ese mundo moderno que había en ese tiempo de Roma había escuchado en el Mediterráneo de esta iglesia y que era una iglesia que tenía mucha fe y que estaba dispuesta a pasar por dificultades, por momentos difíciles, por momentos quizás hasta de muerte, por causa del Evangelio. Versículo 9 dice: Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. ¡Wow! Pablo da énfasis aquí sobre el servicio de ellos y al mismo tiempo dice el deseo de estar con ellos, de conocerlos, de ver lo que estaba pasando. Dios estaba haciendo algo maravilloso a través de la iglesia que había en Roma. A través de esos hombres y mujeres, Dios estaba haciendo algo. Y Pablo quería que supiese también, quería visitarlos y quería que supiesen que estaba orando por ellos. De esta gracia que Dios les había dado, de esta gracia que abundaba en ellos, Dios estaba haciendo algo profundo en este tiempo. Estaban ofreciendo el verdadero culto a Dios, como dice la Biblia. Entonces, estos hermanos en Roma no habían tenido tiempo en realidad de estar con los apóstoles, no conocían en realidad mucho acerca de Pablo ni de estos hermanos, pero escuchan de que él estaba orando por ellos. Creo que es importante eso, saber de que necesitamos orar los unos por los otros. Y Pablo hace énfasis en esto: orar por estos hermanos, orar por los santos, orar, como dice aquí, por estos hermanos, rogando a Dios, dice, por ustedes. En mi oración ruego por ustedes. Wow. Los romanos en este tiempo estaban persiguiendo a la iglesia. Necesitaban escuchar a sus hermanos que alguien estaba orando por ellos. Y es bueno saber que alguien ora por nosotros. Entonces, ¿por qué necesitamos orar? Porque solamente Dios puede hacer que las cosas sean favorables para nosotros en los tiempos difíciles. Y en este tiempo también él estaba orando por ellos. Y el deseo máximo de él era ese, que Dios abriese un camino para que él pudiera ir a visitarlos. Ese es su deseo más profundo, dice. Ese es su deseo más grande de él. Poder estar ahí con ellos, estar con esta congregación, ver la iglesia. Creo que hay algo especial cuando conocemos y estamos cerca de otros hermanos que no hemos conocido antes. Por experiencia propia puedo decir que siempre ha sido una bendición conocer iglesias en otros lados, en otros países. ¡Wow! Saber que el evangelio está en otras partes. Imagínate en este tiempo la alegría que Pablo sintió, saber que había una iglesia en Roma y él quería estar ahí con ellos. En el versículo 11 dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Entonces ya entra Pablo ahí en algo más profundo. Está hablando de su deseo de ir con ellos y animarlos, edificarlos, quizás hacer énfasis un poquito más en las cosas espirituales, en los dones. Me recuerda cuando dice que los apóstoles llegaron a otras partes de la ciudad, salieron de Jerusalén y fueron a Samaria y encontraban grupos de hermanos. ¿Recuerdas cuando dice que oraron por ellos? Algunos no sabían ni siquiera que tenían que bautizarse, otros no habían escuchado del Espíritu Santo, otros no sabían de los dones. Pablo quería asegurarse que estos hermanos recibiesen todo lo que era de Dios. Además dice también, y eso es lo que me gusta, dice, además de animarnos unos a otros. Wow. Ese es un concepto que los cristianos necesitamos tener siempre. Los cristianos necesitamos animarnos unos a otros. El cristianismo jamás está basado y jamás fue hecho para ser nosotros cristianos que podemos solos, que podemos correr toda la vida solos, que somos superhéroes, que no necesitamos a nadie. No, Señor, ese no es el evangelio. Pablo habla de esto y dice aquí, animarnos unos a otros. Y animarnos unos a otros entra todo. Quizás Pablo podría llegar a Roma y decir, hermanos, están haciendo esto, pero no lo están haciendo bien, y corregirlos. Quizás los hermanos mismos de Roma podrían decirle a Pablo, ¿qué está pasando? ¿Qué noticias tienes de la iglesia? ¿Qué nos puedes enseñar? Cosas como esas. Ellos querían saber y ser animados también a través de este apóstol. Entonces,
Es un anhelo de él de estar ahí con ellos. En este ministerio apostólico que tenían los primeros apóstoles, y Pablo en ese sentido, de ir y compartir e impartir sobre de ellos lo que necesitaban conocer del Señor. Necesitaban de Pablo y Pablo necesitaba de ellos. Alguien dijo que los creyentes espirituales o raquíticos e iglesias tambaleantes no adelantan la causa de Cristo. Y es una realidad. Una iglesia débil, una iglesia que no crece, no adelanta el evangelio. Debe ser nuestro anhelo siempre buscar la edificación de unos a otros, buscar el crecimiento de unos a otros. Y Pablo quiere animarlos con esto. Ese es su deseo. Verso 12 dice, entonces, que para animarnos unos a otros con la fe que compartimos, lo que tenían mutuamente, lo que habían aprendido de Dios. Quiero que sepan, dice el versículo 3, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Y ahí Pablo está hablando. Muchos han dado a entender que este pasaje habla acerca de cómo la iglesia era introducida a ayudar a otras iglesias. No solamente en una forma espiritual, pero también en lo material se necesitaban unas a otras. Había una iglesia próspera ahí. Roma era próspera. Estos hermanos vivían en quizás una condición, no sabemos materialmente en qué condición estaban, pero Pablo les enseñó a la iglesia siempre también a ser una iglesia que tenía que ser dadivosa. Podríamos decir que en todas las áreas Pablo quería recoger frutos de ellos también. Verso 14. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo lo dice, que estaba en deuda. ¿Con quién estaba en deuda Pablo? ¿Con quién estaba en deuda? Estaba en deuda con el Señor. Estaba en deuda con aquel Jesús que había encontrado camino a Damasco. Su deseo era hacer todo lo que estuviera de su parte para predicar el evangelio, para ir con estos hermanos, a enseñarles, instruirlos, guiarlos. Ese era su deseo. Era su deseo visitarlos, pero también era su deseo predicar el evangelio a las personas que estaban allí y no habían escuchado antes del evangelio de Jesús. Roma era una ciudad caracterizada por haber mucha gente de otras partes, por ser una nación tan fuerte. Era en su mayoría gente gentil y por eso Pablo dice que su deseo era estar allí. Donde habían gentiles, Pablo quería estar para predicar el evangelio de Jesús. Si tú lees en el libro de Hechos, nos damos cuenta que Pablo y Pedro en un tiempo estuvieron juntos y se separaron y Pablo se dedica entonces a predicar a los gentiles, mientras que Pedro se dedica a predicarle a los judíos. Y el Señor lo dijo cuando llamó a Pablo, que él era un instrumento útil en las manos del Señor. Y lo vemos aquí. Quería predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Entonces había una deuda que dice ahí. Había una deuda que Pablo tenía. Dice, me siento endeudado. Estoy en deuda con todos. ¿Qué quiere decir con esto de que están en deuda con todos? Era su deseo de que mucha más gente conociera de este Jesús. Gente que había sido comprada de toda lengua y linaje, que siquiera no sabían que necesitaban escuchar el evangelio. Y esta era su comisión, predicarles a todos ellos. Aunque su testimonio de Pablo era testimonio de un judío convertido, su deseo era alcanzar a todas las naciones. Ese es el deseo de la iglesia. Griegos, judíos, bárbaros, gente romana, gente que estaba en esa ciudad, quizás por diferentes razones, no sabían ni siquiera, pero Dios tenía un pueblo escogido. Todo tenía un propósito en las manos de Dios. Y en esta civilización greco-romana, griegos con romanos, Pablo tenía un propósito. Quería predicar el evangelio a todos ellos. Luego dice ahí, las palabras que usa dice, sabios e indoctos. Sabios e indoctos. Quiere decir que había gente muy culta, gente muy inteligente. Había gente que conocía muchas cosas. Y había gente que quizás no era tan sabia, pero todos necesitaban escuchar de este evangelio. Necesitaban escuchar la verdad de Jesús. Y entonces entra en la parte más importante de este versículo
o de este capítulo 1, parte más importante de los versículos que estamos leyendo hoy, y entra en el versículo 16, que es el tema de nuestra clase, es el tema de nuestro estudio durante este año. No me avergüenzo, dice, versículo 16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Wow. Ese es el propósito, dice Pablo aquí. La gran comisión para los cristianos. Dicen, no me avergüenzo de este Evangelio. No me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de salvación. Este es un apóstol que en ningún momento pierde de vista la implicación del Evangelio, la implicación verdadera del Evangelio. Porque es poder de Dios, dice. Alguien que había experimentado en su vida personal lo que significaba el Evangelio. Pablo se gloría del Evangelio. Si algo Pablo se gloría es lo que el Señor había hecho por él y de la bendición que tenía de compartir las buenas nuevas. No me avergüenzo del Evangelio, dice aquí. Y quizás podríamos decir, y muchos han implicado, que el Evangelio era algo despreciado en ese tiempo, ¿verdad? En cuanto a las filosofías que habían modernas. Pero con todo esto, Pablo dice, yo en realidad lo que está hablando él es que no se avergonzaba de seguir a aquel que había sido crucificado. No se avergonzaba de seguir a aquel que había sido muerto por sus pecados. Esa es la base del Evangelio. ¿Qué acaso el Evangelio no es Cristo? El Evangelio, Jesucristo. Y él señala a este Cristo crucificado. Si la gente en Roma conocía eso, imagínate. ¿La gente en Roma sabía la historia de Jesús? Sí. ¿Qué habían escuchado la gente en Roma? Que Jesús había sido un hombre bueno crucificado. ¡Wow! Un hombre que había empezado una revolución y que había un movimiento ahí que iba a crecer y que a lo mejor como muchos antes, un día iba a terminar. Y Pablo proclama esto y dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Y hace la excepción y dice, porque esto es poder de Dios. ¡Wow! Esto es poder de Dios. Él hace énfasis esto. Cuando hablamos de poder de Dios, en una nación tan fuerte como Roma, va en contra completamente de todo lo que estaba alrededor de ellos. Lo que ellos conocían como poder era la conquista de Roma de todo el continente. La conquista y la potencia de Roma con sus legiones, con sus ejércitos, con su eficacia, con su orden, con su disciplina. Los romanos eran un pueblo bastante disciplinado. Y Pablo dice esto aquí, queriendo decir, ¿ustedes creen que es poder lo que tienen? Dice, yo no me avergüenzo del poder que hay en el Cristo crucificado y de este evangelio que yo predico. Wow. Porque es poder de Dios. Lo que los romanos habían logrado, lo que los romanos habían conquistado por su fuerza, por su poder, por su innumerable ejército, no se compara a lo que Pablo estaba diciendo, porque este evangelio es poder de Dios. ¿Poder para qué? Porque es poder para salvación para todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¡Wow! El evangelio es poder de salvación. Ahora Pablo entra en un tema más profundo. Los romanos eran fuertes, eran poderosos, pero eran bastante celosos de quiénes eran. Y este evangelio del cual está hablando Pablo aquí, es un evangelio que incluye a todos, romanos y gentiles, dice. Imagínate, romanos y gentiles. Wow. Hay mucho que decir acerca de esto. Hay mucho que decir. En cuanto a poder, podemos decir muchas cosas. En cuanto a lo que estaba pasando en ese tiempo, la industria de Roma era muy fuerte. Estaban muy seguros en cuanto a lo que eran, por lo que tenían y por lo que habían alcanzado. Y ahora imagínate este evangelio que viene a hablar de una potencia divina, que viene a hablar de algo que no salía de ellos, que había venido directamente de Dios para alcanzar a la humanidad. ¡Wow! Para alcanzar a la humanidad. Por eso Pablo dice aquí, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todos los que creen. Me recuerda este pasaje al pasaje de Pedro hundiéndose. Jesús fue la única salvación que tenía y extendió su mano y dijo, Señor, sálvame.
Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Este evangelio es lo único que necesitamos para ser salvos. Es la seguridad que tenemos. Y este evangelio es para todos, judíos, griegos. Es un evangelio universal, quiso decir ahí. Lo que ellos conocían como el universo, lo que ellos conocían como el mundo moderno en ese tiempo. Pablo dice, este evangelio es para todos. El Antiguo Testamento había hablado de cosas como estas. Y ahora en este tiempo, Pablo está haciendo énfasis que los gentiles también son parte del plan de Dios. Cuando dice Pablo, el evangelio también es para todos los que creen, está hablando de un individualismo, porque el evangelio también es personal. Y creo que ese es un énfasis muy fuerte del cual Pablo hace, tú lo lees más adelante. El evangelio es para todos, pero el evangelio es un evangelio personal. Hay una diferencia en entender el evangelio y hacer lo propio. Hay una diferencia. ¿El evangelio es para todos? Sí. ¿El evangelio es para todo el mundo? Sí, perfecto. Pero ¿cuántos en realidad han hecho personal vivir el evangelio? Yo te pregunto en este día, ¿tú has hecho personal el evangelio? ¿Podrías decir en realidad lo que dijo Pablo aquí? No me avergüenzo del evangelio porque estoy seguro y estoy convencido de que es poder de Dios para todo aquel que en él cree. ¿Estás convencido de eso? ¿O todavía estás, no sé, todavía lo ves como un evangelio universal, pero no lo has hecho propio? Es individual también. El evangelio puede predicarse a las masas, pero la fe tiene que ser personal. El creer nosotros debe ser personal. La fe es en realidad el movimiento esencial del alma. Pablo habla de esto aquí. Dice en el verso 17, de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Estamos hablando de un tiempo en que la gente estaba acostumbrada a obras, que la gente estaba acostumbrada a lo que hacían, lo que tenían, lo que poseían. Y Pablo está hablando de algo diferente aquí. Y dice, en realidad lo que el mundo necesita es vivir por fe. Imagínate en Roma, 2000 años atrás, Pablo ya hablando de que en ese tiempo la gente lo que necesitaba era vivir por fe, creerle a Dios, que el hombre necesitaba creerle a Dios. Y solamente a través de la justicia que viene a través del evangelio. Entonces está hablando aquí de el deseo que siempre el hombre ha tenido de agradar a Dios a través de su esfuerzo, de cumplir las leyes, de hacer todas las cosas, de cumplir con todos los mandamientos y siempre quedar corto, siempre quedar corto. Y Pablo dice aquí que la única forma de recibir justificación es a través de este evangelio, a través de recibir lo que Jesús ya hizo por nosotros, pagar por nuestros pecados. Wow. Al nosotros recibir ese regalo del Señor, morir por nosotros, venimos a ser justificados. Y justificados quiere decir que en realidad lo que Jesús hizo fue suficiente para pagar lo que nosotros estábamos cortos. Justificación. Pero eso solamente viene de una persona arrepentida, que ha abierto su corazón al Señor. Y que entonces va a pasar de un estado de ser culpable al estado de ser justificado. Solamente viene a través del Evangelio, como dice ahí. Por fe desde principio a fin, como estaba escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Más adelante podemos leer esto y lo vas a encontrar en el capítulo 8, capítulo 3. Pablo hace mucho énfasis en cuanto a la fe y no me quiero adelantar a esto, pero Pablo está entonces diciendo que esto es lo que necesitamos, vivir por fe. Y si lo dijo hace 2000 años, creo que todavía se aplica a nosotros hoy en día. Nosotros como creyentes necesitamos vivir por fe. Cuando hablamos de que el justo por la fe vivirá, de lo que dice el apóstol Pablo aquí, el justo por la fe vivirá. Está hablando
que en tiempos difíciles la única esperanza es Dios. En este tiempo había apostasía. Había gente que no quería escuchar la palabra de Dios. Y hoy en día estamos en tiempos similares. La gente no quiere escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la autosuficiencia, es muy fácil caer en el pensar y ver cuánto hemos logrado por nosotros mismos, en vez de pensar que necesitamos ayuda directa del cielo, ayuda de Dios. Wow. Pablo hace mucho énfasis en esto. Habla de esto en Gálatas, habla de esto en Romanos más adelante. Vuelve a hacer énfasis en esto, en la relación del hombre con Dios. Todo relacionado con lo que Jesús hizo por nosotros. Una fe basada no en nosotros, sino en lo que Él hizo. Un principio que está en la Biblia. A través de toda la Biblia encontramos esto, que los justos por la fe vivirán. Por eso Dios hizo cosas maravillosas desde el principio, con gente que le creyó a Dios. Abraham, cuando sale de su tierra para la tierra prometida, le creyó a Dios. Y Abraham por eso es llamado el padre de la fe. Podemos seguir leyendo a través de todo el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos aquí al libro de Romanos, encontramos que esta iglesia subsiste por la fe en el Señor Jesucristo. En un tiempo que era mucho más fácil desertar, que era mucho más fácil decir, es muy difícil ser creyente, porque había persecución, porque en ese tiempo los que creían en Jesús eran tenidos señalados, muchos eran muertos, muchos eran separados de su familia, eran quemados vivos, eran aserrados, eran echados a los leones. En un tiempo como esos, la gente necesitaba escuchar palabras como esta. El justo por la fe vivirá. Porque estamos hablando de algo que va más allá. Si aún más adelante, como Pablo dice, y tú lo puedes encontrar, luego estaremos hablando de eso, aún si nuestra vida se perdiese, porque creemos en Él, la encontraremos. Encontraremos nuestra vida en el Señor Jesucristo. Este es el versículo base de nuestro estudio de Romanos este año. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para todos los que creen, judíos primeramente, pero también a los gentiles. Esta palabra que ha llegado a nosotros, que no éramos parte del pueblo de Dios y que ahora Dios nos ha unido a su familia. Necesitamos recordar que esto es gracias al Señor y su sacrificio, y que el deseo de Dios es que más gente, como era el deseo de Pablo, que más gente escuchara el Evangelio, que más gente en Roma viniera a escuchar estas buenas nuevas. Debe ser ese nuestro deseo también. No avergonzarnos del Evangelio, pero también que más gente lo escuche y lo conozca, y que sepan que la solución está en el Señor. No en lo que tengamos, no en lo que perdamos, sino vivir en fe, siguiendo a Jesús. Esperamos que estés aquí la semana que viene. Hemos tratado de hacer lo más posible por tener nuestros grupos y personas que te van a ayudar con estos pasajes. Comparte con alguien lo que Dios te está enseñando. Comparte con alguien lo que Dios te está diciendo semana a semana. Únete a un grupo. Y espero que Dios edifique tu vida. Y como hablamos este día, tú edifiques también la vida de alguien más. En tiempos como hoy, necesitamos edificarnos unos a otros. Que Dios te bendiga.